buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Al Día con la Arqueología. Hoy tenemos el placer de contar con la colaboración de Ángel Jordán, el arqueólogo zaragozano, que además es doctor en Historia por la Universidad de Navarra y que dirige desde hace unos años el proyecto de investigación arqueológica en Cabeza Ladrero. Ángel nos va a contar su experiencia y vamos a tratar de conocer un poco mejor este interesantísimo proyecto que comienza en 2016 y que hasta la fecha cuenta ya pues, con 4 campañas de excavaciones y 6 de prospecciones. El objetivo, según Ángel, el objetivo del proyecto es el conocimiento de la ciudad que se desarrolló en este yacimiento, en el yacimiento de Cabeza Ladrero, pero, y esto es muy importante, centrando la atención en los aspectos sociales y, en concreto, en sus clases menos pudientes, como el propio Ángel suele comentar, frente a la Roma de mármol, buscan la Roma de barro. El proyecto surge originalmente como un proyecto de investigación con un grupo de investigadores de diferentes ramas, creando un equipo interdisciplinar, una opción también muy interesante. Además de esta faceta investigadora, siempre ha mostrado un especial interés por el desarrollo del factor divulgativo del proyecto, teniendo siempre en mente la creación en un futuro de un parque arqueológico que complemente la oferta de las 5 villas. Y sin más preámbulos, pues vamos a conocer de manos de su director, de Ángel, los entresijos de este proyecto tan interesante. ¿Qué tal, Ángel? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días. Muy bien. Por aquí pasando un poquillo frío como todo el mundo. Muy bien. Oye, muchísimas gracias, antes que nada, por participar con nosotros, por compartir tu experiencia y el desarrollo de estos trabajos tan interesantes de Cabeza Ladrero. Eso a ti por darnos la oportunidad de poder hacer públicos pues, todo lo que vamos haciendo, sobre todo en este año que ha sido tan complicado y no podemos estar tan cerca de la gente como nos hubiera gustado. Uh-huh. Y también por la labor que estás haciendo de difusión de lo que es la arqueología aragonesa, que mucha falta nos hace. Sí, bueno, la verdad que desde el colegio pues, intentamos poner nuestro granito de arena y desde luego que la respuesta que estáis dando pues, todos los colegiados pues, es fantástica y esperemos pues, que sirva a lo mejor para ponernos un poquito en común, para visualizarnos un poco, ya que como dices, pues tenemos este terrible periodo de aislamiento, ¿no? Bueno, la primera cuestión que nos surge, la primera curiosidad, ¿cómo se inicia un proyecto de estas características? ¿Cómo empezáis? Pues nosotros empezamos básicamente por curiosidad. Es decir, al contrario que muchos otros proyectos, no es en este caso el ayuntamiento que se pone en contacto con nosotros, sino que somos nosotros quienes se ponen en contacto con el ayuntamiento. Realmente, bueno, somos un grupo de investigadores, pues estábamos viendo que teníamos una serie de intereses comunes, entre ellos el estudio social del ser humano, ¿no? Por otro lado, pues queríamos también practicar una forma de arqueología pues un poquito distinta a la que estábamos viendo, en donde las ciencias que se llaman o mal llaman auxiliares, ¿no? Pues como la arqueozoología, tienen muy poquito espacio, aunque ahora cada vez más van ganándolo. Y por otro lado, queríamos también analizar desde un punto de vista mucho más general o quizá más concreto un yacimiento que tuviera una gran trayectoria diacrónica. Entonces, la unión de todos esos elementos fueron las que propiciaron pues, que surgiera en nosotros ese interés o casi esa necesidad también, ¿no? Que al final muchas veces se mezclan unas cosas con las otras, ¿no? Y queríamos investigar de esa forma, como te comento, mezclando diferentes áreas de investigación, excavando pues, de una forma muchísimo más pausada, sin las prisas que hay en muchas excavaciones. Y bueno, pues conocíamos ya de antemano el yacimiento de Cabeza Ladrero
y se nos ocurrió lanzar el proyecto, que lo comentamos con el alcalde de Sofuentes, y realmente desde el principio se volcaron, tanto el alcalde de Sofuentes como los vecinos del propio pueblo de Sofuentes, como también de los vecinos pueblos del vecino pueblo de Sos, del Rey Católico, que está al otro lado de la sierra, pero que desde un principio también pues, se volcaron. Y ahora pues la comarca de las Cinco Villas también nos está apoyando, ha sido la gran decisión que tomaron ya el año pasado. Y entre todos, pues ahí vamos, poco a poco sacando adelante esta aventura, ¿no? Que es como nos gusta llamarla. Sí, muy bien. Y el siguiente paso sería el desarrollo. Evidentemente necesitaríais por lo menos un apoyo económico también, ¿no? Que es uno de los grandes escalones que hay que subir para lanzar estos proyectos. ¿Con qué No, contáis? aquí inicialmente, realmente llevamos ya 6 años de proyecto. Durante los primeros 4 años no tuvimos apoyo económico. Ajá. En parte también nosotros veíamos que, bueno, dentro de nuestra peculiar un poco concepto de lo que es la arqueología, su relación con el entorno, que nosotros veíamos que exigir a un pueblo como Esofuentes, que apenas tiene 40 habitantes censados, el que en un estadio tan inicial, en el que tampoco teníamos muy claro si el yacimiento daba como para poder invertir en él y demás, pedir ya de entradas ese apoyo económico, no acabábamos de verlo. Y de hecho, durante estos 4 años, el dinero ha sido nuestro, tal cual. Es decir, y nosotros pues hemos ido trabajando y excavando en función de las posibilidades económicas que teníamos de nuestro propio bolsillo. Ujú. Luego sí que ya ha sido pues a partir del 4 años cuando primero el Ayuntamiento de Sofuentes se ha involucrado económicamente, porque ya ha visto, primero, que no somos unos colgados que aparecen de repente por ahí y van a estar un momento haciendo una cata y se van a ir, como pasó en su momento, ¿no? Y por otro lado, pues que hay una cierta continuidad y que tras ese trabajo previo de estos primeros años, hay un proyecto de futuro para ello. Y eso pues primero convenció al Ayuntamiento de Sofuentes y ahora pues también ha convencido a la comarca de las Cinco Villas. Fenomenal. Eh, ¿Y qué nos cuentas del yacimiento? ¿Qué podemos destacar? Porque, bueno, vosotros, además, como me comentabas, centráis especialmente el esfuerzo o tenéis un interés muy especial por esa fase social, ¿no? Esa ocupación, digamos, un poco un factor antropológico, ¿no? Sobre otros aspectos estructurales, o a lo mejor que pueden ser generalmente más llamativos, ¿no? Eh, Sí, ¿Cómo se refleja eso en los resultados que habéis obtenido hasta ahora, por ejemplo? vamos a ver, efectivamente nosotros el interés que tenemos, que nos marca, es el estudio del ser humano, realmente, que creo que es el interés que tiene todo historiador. Y el problema que estábamos viendo en excavaciones en las que participábamos y demás, era que se perdía a la persona cuando se iba excavando y sobre todo cuando se ponía en valor las diferentes cosas. Es decir, yo recuerdo, pues, por ejemplo, haber paseado por yacimientos que se han puesto en valor y muy bonitos, se veían las casas, pero no acababa de ver a la gente. Es por eso por lo que desde el principio en este proyecto lo que tratamos es realmente de ir detrás de ella. Es decir, no nos interesa tanto pues, descubrir el foro de la ciudad, el que estamos hablando de un yacimiento que es bueno, tiene una cronología muy amplia, que la fase más espectacular, si se puede decir así, es la romana. No nos interesa tanto encontrar ese foro de la ciudad, cuanto encontrar pues al habitante, ¿no? A quien ando por él. Cuando reflejar un poco, pues que realmente es un foro, sí es muy bonito, tiene sus piedras y demás, pero en época romana había una vaca andando por medio del foro, pues porque era el lugar de mercado de la ciudad. Y no era tan blanco como lo vemos, sino que estaría pues lleno de suciedad, estaría pues, con sus grafitis en las paredes y estaría lleno de gente que va y viene. Y es eso lo que queríamos estudiar, lo que queremos estudiar.
Eso, lógicamente, se traduce sobre todo en una búsqueda de los aspectos quizá más a nivel ya arqueológico de proyecto, quizá más desconocidos, ¿no? Por eso nos estamos centrando, por un lado, en la necrópolis de la ciudad, que nos va a dar elementos y nos está dando elementos de primera mano sobre la población. Es decir, hemos tenido la suerte de encontrar dos inhumaciones. Gracias a ellas, pues ya empezamos a saber aspectos físicos de la propia población, de su modo de vida. Además, ahora ya pues con la posibilidad que tenemos de conocer otro tipo de elementos, de aspectos sobre ellos, más allá del estrictamente físico que dan los huesos, porque hemos podido enviar este año pues, una serie de dientes a un laboratorio en Polonia para que nos hagan análisis que nos permitan conocer cómo fue su alimentación. Y por otro lado, pues ese interés un poquito pues, por localizar, aparte ya de la necrópolis, que es donde nos estamos centrando más este año, por localizar los lugares de habitación, los lugares privados. Pero no tanto ese mundo privado de la gran élite romana, ¿no? Pues de los decuriones, de los ediles y demás, sino de la clase baja, ese mundo privado de las ínsulas en donde vivía la gente. Y eso es en lo que nos está afectando, o sea, afectando entre comillas, esa búsqueda del ser humano, ¿no? Esa orientación distinta que por otra parte también tiene su cometido, su función de cara divulgativa, porque si hay algo que siempre hemos tenido muy claro en el proyecto es que nosotros queríamos aportar a la sociedad, aportar a la comarca, y en ningún caso restar o bien competir. Entonces, eso nos permite también posicionar, sobre todo en un futuro a medio plazo, lo que es el yacimiento de Cabeza Ladrero, como un complemento que creo que va a ser muy interesante cuando desarrollemos ese futuro parque arqueológico de la necrópolis, del mundo funerario, complementar con la oferta que ya existe en toda la zona desde, para lo que es el mundo romano, ¿no? Donde tenemos pues, esa ciudad de los Bañales, donde tenemos una serie de mausoleos y villas más o menos conocidas, pues ahí nosotros podemos aportar este elemento que permitirá al visitante, a quien se desplace por toda la comarca, poder tener una experiencia mucho más plena de lo que es el mundo romano. Te quería preguntar, por ejemplo, si lleváis ya 6 años de trabajos, además muy intensos y muy centrados en esa fase social. Si no me equivoco, ahora estáis trabajando en la necrópolis. Eh, ¿En qué fase del proyecto o de las investigaciones consideras que estáis? Digamos, con una perspectiva a futuro, con ese horizonte en un parque arqueológico que me imagino que tampoco dará lugar al final de las investigaciones, seguramente se mantendrán. ¿En qué fase estáis? ¿Estáis en un inicio? ¿Estáis ya, Sí, consideras que lleváis más avanzado? no, estamos, yo creo que en un inicio. Es decir, tienes que tener en cuenta que cuando nosotros empezamos el proyecto en el 2016, del yacimiento de Cabeza Ladrero prácticamente no se conocía nada. Pero cuando hablo nada es nada, es decir, no se sabía ni dónde estaba. Es un poco triste decirlo, ¿no? Pero se tenía un poco la vaga conciencia de que, bueno, sí, en estas dos colinas, pues por aquí más o menos hay un yacimiento, ¿no? Si te mueves por el campo ya vas a ver, ¿no? que hay unas piedras por el campo y hay cerámica y verás, ¿no? Eso es básicamente lo que había. Se tenía una conciencia muy vaga también de su cronología. Sabíamos que era de época romana porque Cabezaladrero tiene uno de los conjuntos epigráficos más interesantes y amplios de la provincia de Zaragoza. Eh, pero bueno, un conjunto epigráfico te dice, vale, sí, pues estamos en época romana alto imperial y ya está. Tampoco se sabía qué es lo que era. Hay algo romano que parece que es grande, punto. Entonces, realmente lo que hemos hecho durante estos primeros años
ha sido tratar de dar respuesta a los elementos, bueno, no, los elementos no, algo tan sencillo como es una pregunta que es, ¿qué es Cabeza Ladrero? Tratar de encontrar todos estos elementos que son imprescindibles para el conocimiento de un asentamiento, como es su cronología. ¿Cuándo empieza Cabeza Ladrero? Eso no lo sabíamos. En el campo encontrábamos algo de cerámica del Hierro 1, pero bueno, pues con los sondeos que realizamos, ahora podemos decir que la ciudad empieza en el Bronce final. ¿Cuándo se acaba? Tampoco teníamos muy claro, ¿no? Y de hecho todavía seguimos sin tenerlo del todo claro, pero parece que termina en torno al siglo VI, VII después de Cristo. ¿Dónde está? Es decir, algo tan básico, ¿no? Como eso. Pues bueno, ahora ya sabemos que se encuentra ocupando una colina que está en el medio de un valle y que tiene una extensión de 19 hectáreas. ¿Qué es? ¿No? Pues esa indefinición ahora ya sabemos que es una ciudad, que es una ciudad, por lo menos en su fase romana, de tamaño medio, que procede cuyo origen está en ese oppidum del bronce, y que tiene una evolución interesantísima en el hierro, con una destrucción total del poblado en el siglo VII antes de Cristo. Entonces, realmente estos años hemos estado tratando de dar respuestas a esas preguntas que tenemos para construir ese marco en el que poder movernos y en el que poder contextualizar a la población. La gran sorpresa fue pues, el descubrimiento hace 2 años de la necrópolis. Teníamos alguna intuición porque se conservan todavía algunos epígrafes ahí en los ribazos de los campos, pero bueno, uno nunca sabe. Siempre tiene esa duda de decir, esto está aquí, pero ¿de dónde lo habrán cogido? Y más cuando pues, lo que nos dicen los vecinos del pueblo es que eso está ahí desde siempre, ¿no? Claro. Entonces siempre tienes ese punto de indefinición y de duda que nos llevó pues, a realizar pues, toda una serie de sondeos en la colina y nos llevó a encontrar en el último de los sondeos, porque, recuerdo hace 2 años cuando los hicimos, programamos 5 sondeos pequeñitos de 2x2, todos dieron negativo, exceptuando, como siempre pasa en estos casos, el último de ellos, en donde pues ya cuando estábamos desesperados, ¿no? Ya pensando, Dios mío, o sea, tenemos un proyecto que se llama Cabeza Ladrero, estamos excavando una colina que se llama Cabeza Ladrero, que le da nombre y no aparece nada, ¿no? Era un poco ya frustrante el asunto, pues en el último pues encontramos una tumba, una tumba de lajas datada entre los siglos V y VI después de Cristo, que ya nos dijo, mira, aquí está la necrópolis. Y que nos llevó a ampliar esa excavación en el 2019. Te das una idea, empezamos con un sondeo 2x2, ampliamos esa excavación a un rectángulo son 6x8, y bueno, y es ahí donde estamos ahí ahora mismo concentrados, donde pues, hemos podido localizar ya 2 niveles de ocupación de la necrópolis y con el objetivo un poco de terminar ya de responder por fin a estos aspectos esenciales que son para toda la ciudad, para cualquier asentamiento, ¿no? Tratando de buscar esa secuencia cronológica de la necrópolis, que es un poquito lo que nos falta para acabar ya con esta fase y luego ya, pues, a partir de, no el año que viene, que espero no este año, espero que ya acabemos con la necrópolis, ya plantearnos pasar a una siguiente fase en donde vamos a combinar lo que es esa creación del parque arqueológico en donde se pueda ver lo que vamos sacando de una forma accesible y fácil para el interesado, con excavaciones ya más puramente de investigación, puramente científicas, en donde nos vamos a centrar digamos, en el aspecto más urbano de la ciudad, más habitacional, buscando precisamente el complemento de esa gente que encontramos en las necrópolis. Muy bien. Como comentabas antes, para el que no lo sepa, en arqueología, con las campañas, en las excavaciones, siempre sale lo bueno al final. Eso es algo que sabemos todos. Oye, además habéis hecho
habéis llevado a cabo la campaña a lo largo de 2020, que es algo completamente meritorio dadas las circunstancias, ¿no? Con Efectivamente. voluntarios, todo, imagino que unas dificultades tremendas, pero la habéis sacado adelante. Efectivamente, ha sido, la verdad, todo una sorpresa incluso para nosotros, ¿no? Ujú, Porque, para que te hagas bueno, a principios de año sí que pues, firmamos dos convenios, uno con la Universidad Pública de Navarra para que pudieran venir alumnos a excavar con nosotros y un segundo con la comarca de las Cinco Villas en donde se nos garantizaba una financiación. Estábamos hablando de enero-febrero. Claro, surge ya toda esta pandemia, todo se nos echó abajo y de repente allá por agosto la comarca pues se puso en contacto con nosotros y nos dijo, oye, que al final vamos a poder daros esta partida que no teníamos intención, pero bueno, decidieron darla y ahí nos pusimos casi casi con 2 meses menos, con un mes de margen a acabar ya de organizarlo todo. ujú. Y sí que es cierto pues que lo que es el COVID, lógicamente, pues implicó que tuviéramos que tomar una serie de medidas que de forma habitual no se hacían. Es decir, a todos los alumnos que participaron, pues les facilitamos lo que es el abono de la realización de diferentes análisis, pues para que pues por lo menos supiéramos que íbamos a estar, concreto estuvimos 10 personas por tanda, que esas 10 personas estuvieran, cuando vinieran, supieran claramente que no estaban ninguno de ellos contagiados. Por desgracia, pues también tuvimos que autoenclaustrarnos, como quien dice, y limitar nuestras salidas por SOS del Rey Católico, que es donde nos alojamos pues a lo mínimo para tratar de minimizar el posible contagio que o bien nosotros podíamos transmitir, aunque pensamos que con los análisis previos eran escasos, con el resto del pueblo. Y por supuesto también minimizar las visitas al yacimiento mientras estábamos excavando, aunque hubieron, y la verdad es que siempre hemos estado muy agradecidos con todo el mundo que nos viene, pues este año quizá no hemos dado tanto bombo, ¿no? Aquí estamos y venir aquí a vernos, que os recibimos con Claro, los brazos abiertos. Pues. Y eso que no también nos dolió un poquito en el alma. Pero, pero habéis mantenido la continuidad, que es lo exacto, importante. hemos mantenido la continuidad. Y ya no solo la continuidad, sino que este año realmente ha sido el gran año para nosotros. Es decir, porque hasta ahora estábamos trabajando sobre todo con voluntarios, con colaboradores que venían a echarnos una mano cuando podían, gente del pueblo, gente de Pamplona, gente de Cáseda, y este año pues, ha sido el primero en el que hemos podido traer a alumnos ya de universidad Ajá. con los que poder compartir pues, nuestra forma de hacer arqueología y de Sí, ver la arqueología y tanto por ella misma como en relación a su entorno. Y eso, pues, para nosotros ha sido un cambio cualitativo y cuantitativo brutal, que por suerte además este nuevo año, si aquí hay que cruzar los dedos, pero también vamos a poder mantener. pues me gustaría comentarte una cosa, Ángel. Nosotros, me acuerdo, hace unos años teníamos también unos proyectos también muy, muy interesantes, que a lo mejor todavía está la cosa abierta, que podamos retomar tal vez algún día. Y recuerdo que también trabajamos como voluntarios y bueno, pues un año recibimos cerca de 300 y pico solicitudes, que por un lado, la primera lectura pues, joder, pues qué bien, ¿no? Qué repercusión, tal. Eran todos alumnos de universidades donde se estaba impartiendo el grado de arqueología. Y entonces, pues claro, necesitaba hacer sus prácticas. Por un lado, eso, como ya te comento, la primera lectura era pues mucha satisfacción de generar tanto interés. Pero luego una reflexión un poco más profunda llamaba la atención, sobre todo cuando oías un poco los testimonios de la gente que venía, era la carencia de prácticas que estaban ofreciendo estas universidades, ¿no? Que están pues, un grado de arqueología donde no puedas tener acceso a unas prácticas, también era muy llamativo, ¿no? No sé qué reflexión te parece esta situación
y si también te lo estás encontrando entre los voluntarios que acuden a vuestros trabajos. Hombre, nosotros en concreto, realmente, los voluntarios que hemos tenido no han sido tanto alumnos, que solo ha habido una, una alumna además de la Universidad de Zaragoza, ¿no? Que sí que vino Ajá, sobre todo unos cuantos días el año pasado, sino, digamos, gente normal, ¿no? Es decir, ha estado viniendo pues, Alberto, que trabaja en servicios sociales y un poquito también la UNA pues, como profesor, pero que no tiene nada de ligación con la arqueología inicialmente, pero que estaba interesado en conocer la arqueología, en conocer cómo se trabajaba, ajá. en desarrollarlos, por ejemplo, la parte de la prospección arqueológica, que le encanta, eh, en ver cómo se llegaba un poco a los resultados que íbamos llegando o a las interpretaciones que íbamos haciendo. ¿No? O teníamos, o venía también, sigue viniendo Lourdes, que lo mismo es una señora ya un poquito mayor, ¿no? Aunque bueno, más o menos de nuestra edad, un poquito mayor, con lo cual una jovenzuela. Pues bueno, es una mujer que trabaja en el hospital, es decir, Sí, no tenía fenomenal. ningún nexo de unión más allá de su interés. Y eso es lo que estábamos buscando nosotros cuando empezamos, es decir, abrir la posibilidad de excavar y de prospectar, de realizar en general lo que es la investigación arqueológica a todo aquel que lo quisiera, no solo al alumno de la universidad. Y en ese sentido, pues la verdad es que pues, hemos tenido, como bien dices, una respuesta muy grande. También es cierto por las características de nuestro proyecto, también nosotros somos conscientes de nuestros límites y aunque nos escribió mucha gente, pues la cosa lo acotamos un poquito. Es decir, que al final estamos presentes en campo siempre uno o dos arqueólogos. Lo máximo hemos llegado a estar juntos tres arqueólogos. Tres arqueólogos manejar a 20 personas, por ejemplo, que no tienen Claro, ni idea, eso es una locura. sí, sí. Las cosas pues, se van adecuando con respecto a lo que trabajamos. Eh, pero eso bueno, formaba parte y sigue formando parte de la idiosincrasia de nuestro proyecto, en el que el que quiera, independientemente de su estudio, puede venir aquí y estar con nosotros. Si no sabe, que no se Sí. preocupe, aprenderá con nosotros, nosotros le enseñaremos. No, y desde luego, perdona que te interrumpa, pero me parece importantísimo también, porque es gotita a gotita, pero vamos también por medio de este tipo de proyectos y esta apertura social, ¿no? Colaborando a crear una imagen o a cambiar una imagen que generalmente la sociedad tiene de nosotros, ¿no? Sí, Gracias a esta participación y a permitir a la gente a conocer desde dentro de estos proyectos. efectivamente, y es una imagen que, por desgracia, cada vez se está distorsionando más. Ujú. Aquí ya un poco enlazo con la pregunta que me hacías antes, porque yo creo que es un mal ya casi endémico en donde las prácticas que hay de arqueología en las universidades son escasísimas. Claro, si tú no enseñas realmente de forma práctica qué es un estrato, cómo poderlo distinguir, que no siempre es fácil, al final, ¿qué es lo que sale de la universidad? ¿No? ¿Qué profesional hemos Exacto. producido, ¿no? O hemos creado? Pues un profesional que muchas veces no tiene la preparación necesaria y es triste decirlo, pero es así. Es así. O sea, yo mismo, pues, y bueno, no es algo que sea actual, ¿no? Es decir, yo mismo, pues, recuerdo que en la universidad donde estudié, pues las posibilidades que teníamos de excavar eran mínimas. Eran mínimas y porque, pues, en ese momento había dos doctorandos que estaban haciendo sus tesis y que pues, necesitaban a gente. En cuanto se acabaron su tesis, ya no hubo un relevo y se acabó. Es decir, las personas durante 10 años prácticamente no había oferta para poder excavar y para poder aprender directamente. Luego, aparte está también el qué es lo que se enseña. Es decir, yo eso siempre, además, he sido siempre muy crítico en el sentido de que cada vez más se están bajando los listones de exigencias. No, si tú al final te dedicas a enseñar como básico la metodología Harris, pero no exiges que haya un poquito más, un Harris reducido, cuando llegues luego ahora a la hora de enfrentarte a una excavación compleja, estás perdido completamente.
exacto. Y ese es uno de los grandes problemas que creo que tenemos, Sí, sí, hoy en día en la educación en general, ya no solo en arqueología. Es decir, las claro, claro. humanidades las No, humanidades se están perdiendo y estamos perdiendo el contexto en el que poder interpretar todo. sí. Por eso, entre otras cosas, pues son tan importantes, ¿no? Estas iniciativas como la tuya. Pues muchísimas gracias, Ángel. No sé si tienes algo que se te ha quedado en el tintero, algo más que quieras comentar. Bueno, de momento nosotros seguimos muy pendientes de tus avances, ya lo sabes, aparte de que te preocupas y te esfuerzas mucho por dar a conocer por las redes, por todos los medios posibles, eh, todo el desarrollo de tus trabajos y sabes que lo seguimos fielmente. Pues, Bueno, lo simplemente, único eso, pues, recordar un poquillo que a todo el interesado que esté en el proyecto, que, el día a día nuestro, pues, lo tenemos ahí en Facebook, en nuestra página. Y ahí, a medida que vamos descubriendo nuevas cosas, que nos van pasando nuevas cosas, pues ahí puntualmente lo solemos poner para el que esté interesado. Igualmente, que esto es un proyecto que es un proyecto muy cercano a esa community archaeology, ¿no? De los sí, ingleses, en donde el que quiera participar realmente es bienvenido. Es bienvenido y que no se preocupe si no sabe de arqueología, si nunca ha tocado un pico en su vida, que nosotros le enseñaremos hasta poner la postura adecuada para que no se deslome con el pico. pues desde luego que estoy seguro de que cualquiera nunca se va a arrepentir. Y además, son experiencias que también la gente, sobre todo cuando son ajenas a este mundo y tienen la oportunidad de participar, lo recuerdan prácticamente de por vida, de por Sí, vida. sí. Es lo que tiene la arqueología. Al final Sí, puede ser un poco vasto, pero es casi una droga. Es decir, exactamente. el, Una droga el- y además, en cuanto la pruebas, te conviertes prácticamente en un politoxicómano total. efectivamente, sí, sí. Pero bueno, realmente es toda una experiencia y el ver cómo poco a poco van saliendo esas respuestas que nos hacemos al principio de la excavación es impresionante. O incluso el ver cómo a mitad de excavación se te cambia por completo todo lo que estabas pensando después de dar dos picadas. Eso Exacto. realmente no tiene precio. No. Pues muchísimas gracias, Ángel. Ha sido un auténtico placer hablar contigo y bueno, que tengáis el mayor de los éxitos y que podáis seguir adelante muchísimos años. A ti por esta oportunidad de poder estar charlando. Muy bien, un abrazo. Otro.